vez más nos acercamos a ustedes por este medio con el propósito de compartir de la palabra de Dios. En esta ocasión quiero tomar el libro de Gálatas, capítulo 5, versos 16 y 17. Dice de la siguiente manera: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu, y el Espíritu es contra el de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amado hermano, en nuestra vida podemos tener algunos conflictos en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, pero hay un conflicto que debemos enfrentar diario, y ese es el tema, o eso es lo que quiero hablar hoy o compartirles hoy: el conflicto que tenemos diario usted y yo, y que no nos escapamos de ese conflicto. Y este sería nuestro tema: la batalla diaria, el conflicto diario de nuestras vidas. Y bueno, todos los días de nuestra vida estamos hablando que existe o hay este conflicto. Los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Y dice que se oponen entre sí para que no hagamos lo que quisiéramos hacer. Para las cosas que nuestra carne quiere hacer, el espíritu se opone. Y para las cosas que el espíritu quiere hacer, la carne se opone. Y ese es el conflicto que tenemos. Ese es el conflicto que enfrentamos nosotros todos los días, día con día. Y el texto nos dice que no debemos satisfacer los deseos de la carne, es decir, tenemos que agradar a Dios con nuestra vida. Pero aquí viene la pregunta: ¿cómo puede salir victorioso el espíritu sobre la carne en este conflicto? Número 1, no descuidar nuestra comunión con Dios todos los días. Así como todos los días tenemos ese conflicto, bueno, así todos los días no hay que descuidar, todos los días no hay que descuidar nuestra comunión con Dios. Y antes de empezar a explicar un poquito sobre esto, siempre que estamos compartiendo o estamos hablando, les digo yo, hermanos, que el Espíritu de Dios empieza a traer cosas a nuestra vida. Si usted ha leído un poquito el libro de Job, o lee un poquito el libro de Job, en el capítulo 1 de Job, dice algo que ahorita estaba yo viendo, de que nos dice que debemos cuidar nuestra comunión todos los días. Ese varón Job, hermano, si usted lee el capítulo 1, usted va a encontrar un párrafo donde dice que Job oraba todos los días por sus hijos. Todos los días este varón tenía comunión con Dios y oraba por sus hijos. Y nosotros, hermano, tenemos que hacerlo igual. No tenemos que esperar a que sea domingo, a que sea viernes de la oración, es cuando oro, o jueves, que dice el pastor, vamos a empezar el estudio y vamos a orar. No, tenemos que hacerlo todos los días. Así que dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu, caminar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando hablamos de nuestra comunión con Dios, nos referimos a nuestro tiempo de oración personal, la lectura de la palabra, todos los días, congregarnos en nuestra iglesia de manera constante, procurar no darle ninguna ventaja al enemigo. Entonces, esa es nuestra comunión con Dios. Entonces, tenemos que cuidar nuestra comunión con Dios. Y me viene a mi mente, si Jesús en los días de su carne ofreció ruegos y oraciones a aquel que lo podía librar de la tentación, a aquel que lo podía ayudar, a aquel que lo podía fortalecer, ¿nosotros quiénes somos, hermano? Fíjese, si un pastor tiene que cuidar su vida espiritual, su vida en comunión con Dios, su vida devocional, si un líder tiene que cuidar su vida devocional, su vida espiritual, ¿cuánto más también nosotros tenemos que cuidar nuestra vida? Entonces,
tenemos que procurar no darle ninguna ventaja al enemigo. Dice 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Es una realidad, hermano. El enemigo no desaprovechará ninguna oportunidad para hacernos caer. Por eso debemos procurar no darles esa ventaja. Debemos cuidar nuestros pensamientos, debemos cuidar lo que miran nuestros ojos y aún debemos cuidar nuestras conversaciones. Es importante cuidar la pureza de nuestro corazón, usando lo que Dios ya nos ha dado. 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que comprender que hay momentos en los cuales no podemos evitar las tentaciones, que la oportunidad de pecar, de satisfacer los deseos de la carne, llegará, y es en ese momento en el cual debemos recordar que nuestro Dios, que nos ha dado poder, dominio propio, para poder vencer. Decir no a la tentación, decir no al pecado. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, hermano, el pecado siempre va a traer consecuencias, y consecuencias muy duras a nuestra vida. Y eso debe servir de freno para nosotros, para no darle lugar a la carne, sino procurar agradar a Dios, sino darle lugar al Espíritu. Entonces, la carta a los Romanos capítulo 8 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu, vivamos por el Espíritu. Entonces, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, esto de mi parte, lo que quiero compartir con ustedes, el conflicto diario, hay que luchar, tenemos que luchar diario, es una batalla que tenemos todos los días. Mire mi hermano, yo estoy luchando, usted está luchando, el pastor está luchando, los líderes están luchando, todos estamos luchando, pero alerta y cuidado para no darle lugar a la carne, sino por el Espíritu, dijo Pablo, hacer morir las obras de la carne, que esta carne muera, que esta carne sea crucificada y que esté ahí, hermano, la nueva criatura, el nuevo hombre creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que andemos en ellas. Mi hermano, le dejo un saludo, Dios le bendiga, Dios le guarde, le amo en Cristo y gracias por esta bendición que Dios nos da. Dios le bendiga.